Hola a todos y todas, mi nombre es María Teresa García Berrio Hernández, soy profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. La presentación que a continuación voy a realizar lleva por título Inteligencia Artificial, Sesgo y Censura Invisible, desafíos para la libertad religiosa en la era de la moderación algorítmica, y va a ser presentado en este taller de cosmovisiones, sistemas morales y religiosos dentro del programa del sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento en esta edición del año 2025. En mi intervención de hoy voy a tratar de explorar brevemente cómo la inteligencia artificial aplicada a la moderación de contenidos está transformando la manera en que podemos ejercer las libertades de expresión y, más concretamente, la libertad religiosa o libertad de creencias. Las plataformas digitales justifican hoy en día la moderación de contenidos automatizada o algorítmica como un mecanismo legítimo de neutralidad axiológica para combatir así eficazmente discursos de odio, desinformación, fake news o incluso violencia verbal y psicológica dentro de los entornos digitales donde interrelacionan diferentes usuarios. Con mucha frecuencia se alega que las herramientas de inteligencia artificial permiten revisar millones de vídeos, de detectar material inadecuado, lesivo y violento en fracciones de segundos, como, por poner un ejemplo, realiza YouTube con sus modelos de reconocimiento de patrones. En efecto, la moderación de contenidos es hoy percibida como un mecanismo eficaz de protección de las personas frente a potenciales abusos a los que se pueden ver expuestos los usuarios de plataformas digitales mediante la moderación de contenidos. En definitiva, se supone que nosotros nos tratamos de proteger de alguna manera. Pero esta protección preventiva que ofrece la inteligencia artificial a través de la moderación de contenidos tiene evidentes costes sociales y graves riesgos a medio y largo plazo por lo que respecta a la salvaguarda de los derechos fundamentales y de las libertades de expresión y, más concretamente, de la libertad de culto, libertad religiosa y libertad de creencias. Y he de reconocer de forma anticipada que yo no soy favorable a una visión benéfica de la moderación de contenidos automatizada o algorítmica. Me muestro más favorable a una visión que en su día tuviera y que se ha considerado ciertamente pesimista el exrelator especial de Naciones Unidas para la Inteligencia Artificial, Hamed Shahed, quien ya en el año 2019 se pronunciaba de una forma bastante elocuente a mi juicio, cuando decía que cualquier entorno en el que se restrinjan la expresión tiende inevitablemente a restringir el pensamiento, las creencias y las convicciones humanas más profundas. Creo que mi línea de orientación en esta presentación va más hacia esa idea. Porque la moderación de contenidos automatizada, también conocida como moderación algorítmica, si bien hoy en día es una práctica muy extendida mediante la cual un servicio en línea se ocupa de los discursos generados por los usuarios, determinando el contenido que existe, por tanto, en una plataforma en línea y, en definitiva, moderando los contenidos de forma que se determine qué contenido debe permanecer dentro de la plataforma en línea y qué contenido se le debe dar prioridad a uno respecto de otros, o incluso cuáles contenidos deben ser eliminados porque se consideran lesivos e inadecuados. La gran cantidad de contenido que hoy en día se genera a diario en los entornos digitales, en las plataformas en línea, y que empiezan a utilizar cada vez más esas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a moderar el contenido, ponen de manifiesto que el error es inevitable. Los algoritmos de moderación contenidos dentro de esas plataformas digitales están afectando, sin lugar a dudas, a todos los derechos que están consagrados dentro de la Carta de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular por lo que respecta a conciencia y religión, como sería el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la libertad de pensamiento y expresión, también reconocido en el artículo 10 y en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y hoy en día la moderación automatizada, que emplean plataformas digitales eliminando millones de contenidos diarios con escasa o nula supervisión humana, como por ejemplo las que emplean las plataformas de Meta, Google, que reconocen que el 70% de sus decisiones de moderación se realizan de una forma automatizada mediante sistemas de IA que están entrenados con un aprendizaje automático. Pues bien, estos sistemas de moderación automatizada
creo que presentan severas dificultades para poder comprender el contexto cultural, pero sobre todo para poder comprender el contexto lingüístico en el que se generan las expresiones de fe o las expresiones de culto humanas. Y esto último ha conducido inevitablemente a lo que en los últimos tiempos vemos que los propios desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial han calificado de falsos positivos o falsos negativos. La moderación algorítmica produciría falsos positivos cuando un contenido legítimo difundido en red o en una plataforma digital es eliminado, y por otro lado, la moderación algorítmica produciría falsos negativos cuando un contenido dañino o lesivo difundido en red o en una plataforma digital es permitido. Y creo que el problema se agrava aquí cuando el sistema detecta como falsos positivos expresiones de culto o expresiones religiosas que el algoritmo malinterpreta, simplemente porque lo considera expresión de violencia, de fanatismo o de proselitismo religioso. Los sistemas de inteligencia artificial empleados por plataformas como Meta o incluso como X clasifican el contenido a partir de grandes corpus lingüísticos y visuales. Y dichos conjuntos de datos y de corpus están entrenados en lo que se ha venido a conocer como un universalismo técnico, que confunde lo estadísticamente mayoritario con lo social y éticamente legítimo. De tal forma que con mucha frecuencia lo que está ocurriendo es que se va a considerar por parte de esos sistemas de detección y de moderación de contenido algorítmico como expresiones lesivas, expresiones que son exclusivamente expresiones de fe, expresiones de culto religioso. Y el resultado pues es bien conocido. ¿Por qué? Porque cuando los conjuntos de datos que están entrenados en ese universalismo técnico confunden lo estadísticamente mayoritario con lo éticamente legítimo, determinadas expresiones lingüísticas, determinados rituales, determinadas prácticas visuales religiosas, sobre todo aquellas que son más minoritarias, que se difunden en plataformas digitales con frecuencia, van a correr el riesgo de ser percibidas como auténticas amenazas. Y el resultado, como apuntábamos, es bien conocido. El resultado va a ser su erradicación, eliminación y sobre todo estigmatización, porque con frecuencia la moderación de contenidos algorítmica se traduce en la exclusión de expresiones litúrgicas minoritarias por malinterpretación simbólica de las mismas. Y esto último conduce a la discriminación progresiva de creencias y expresiones de culto minoritarias en el acceso al espacio público digital. Solo para poner un ejemplo a modo de ilustración, en el año 2025 se han documentado múltiples fallos de moderación automatizada en las plataformas digitales que afectan a la libertad religiosa o a la libertad de creencias. En febrero del 2025, diversas ONGs con sede social en la Unión Europea denunciaron ante la Comisión Europea que los sistemas de inteligencia artificial empleados por Meta eliminaban de forma automática vídeos de procesiones católicas, en su mayoría españolas, por cierto, hay que señalar, y festivales también religiosos como festivales hindúes por considerarlos violencia ritual. Y aplicaba para ellos criterios visuales sin comprensión contextual ni simbólica. YouTube también marca sistemáticamente como discurso político peligroso o sectario sermones religiosos, suprime preventivamente muchas de esas manifestaciones religiosas y en el caso de la polémica plataforma X es todavía más sangrante la situación porque con frecuencia se eliminan publicaciones que aparezcan en árabe litúrgico por riesgo de extremismo. Sin embargo, lenguas indoeuropeas son tratadas en esta plataforma con mucha mayor benevolencia y con mucha mayor tolerancia lingüística. Y esta simetría de tratamiento en las plataformas digitales respecto a las manifestaciones de culto y respecto sobre todo a expresiones religiosas revela que la moderación automatizada o algorítmica sustentada en datos de entrenamiento amplifica en realidad patrones eurocéntricos y que, por tanto, estos patrones eurocéntricos lo único que van a llevar es a reproducir las normas culturales de mayorías seculares occidentales y eso acaba penalizando expresiones de religiosidad minoritarias, dando como resultado una homogeneización progresiva del espacio simbólico digital y la inevitable consecuencia de la reducción del pluralismo religioso en los espacios de expresión digital.
Esta realidad nos debe plantear, sobre todo a quienes, como en mi propia formación, somos juristas y filósofos, y sobre todo a aquellos que estén interesados en el impacto y en el análisis del impacto de la tecnología en la regulación social de las expresiones de fe y de creencias culturales, nos debe plantear una pregunta fundamental. ¿Puede subsistir la libertad de creencias y la libertad religiosa en un espacio digital gobernado por la moderación algorítmica? Este tema ha sido explorado ampliamente por el profesor de la Universidad de Harvard, Cass Sunstein, uno de los juristas y teóricos más influyentes hoy en día del pensamiento contemporáneo en el campo de la ética de las decisiones en el Estado democrático. Y el profesor Sunstein introduce un concepto clave que es el concepto de echo chamber. Traducido al castellano sería cámaras de eco. En concreto, en una obra significativa suya, Divided Democracy in the Age of Social Media. El concepto de cámara de eco o echo chamber planteado por Sunstein se refiere a aquellos espacios digitales en los que las personas pasan mucho tiempo interactuando con contenidos que refuerzan su visión particular del mundo, creando en consecuencia un entorno homogéneo, protector para sus creencias, ya sean ideológicas, religiosas o estéticas, y en dicho entorno protector, los puntos de vista discrepantes o diferentes son ignorados o incluso repudiados y cancelados. Las redes sociales, debido a esa arquitectura algorítmica y a la tendencia humana de dependencia al sesgo de confirmación, favorecen inevitablemente que las personas tiendan a rodearse siempre de opiniones afines, bloqueando siempre el encuentro con posiciones divergentes. Y esto genera dos efectos graves a medio y largo plazo. Por un lado, la fragmentación del espacio público. La fragmentación del espacio público erosiona la deliberación democrática que requiere la exposición a la diferencia y al debate razonable. Los usuarios de las redes sociales tienden a consumir contenidos de aquellos que piensan igual a ellos. Cuando las plataformas refuerzan ese sesgo, esto da como resultado un empobrecimiento progresivo del pluralismo ideológico y, en el tema que nos ocupa, evidentemente, un empobrecimiento de la tolerancia religiosa. Un segundo efecto también observable es la moderación discriminatoria. Si los sistemas automatizados, en el caso de la moderación de contenidos algorítmica o en el caso de equipos humanos, si la moderación de contenidos se realiza por supervisión humana, eliminan sistemáticamente expresiones religiosas por considerarlas potencialmente ofensivas o socialmente ofensivas, estamos incurriendo en una forma de censura indirecta. En un enfoque similar al del profesor Sunstein en Estados Unidos, el catedrático de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino, afirmaba que cualquier fenómeno de desinformación, como podrían ser las cámaras de eco, pueden considerarse una operación de influencia indebida en la que mediarían los esfuerzos coordinados de actores nacionales y extranjeros para influir en un público objetivo, utilizando una serie de medios engañosos como pudiera ser la supresión de fuentes de información independientes. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial que utilizan técnicas de cámaras de eco encubiertas o los llamados algoritmos de moderación de contenidos para influir en opiniones o en el comportamiento, por ejemplo, de los votantes en los procesos electorales, sin que estos sean conscientes de ello, evidentemente, socavan los procesos democráticos y, en consecuencia, ayudan a redistribuir el poder de las instituciones gubernamentales o los medios de comunicación tradicionales a comunidades virtuales cerradas en esa forma de cámaras de eco. Investigaciones recientes en el campo de la sociología tecnológica demuestran que las herramientas de moderación de contenidos basadas en inteligencia artificial no son infalibles y con mucha frecuencia incitan a un control excesivo de determinadas minorías y comunidades religiosas. Aunque en los últimos años se han producido enormes mejoras en la tecnología de los sistemas de moderación de contenidos basados en inteligencia artificial, estos aún están muy lejos de ser perfectos y, en particular, dado que la moderación de contenidos mediante la inteligencia artificial se utiliza cada vez más para automatizar los procesos de toma de decisiones de instituciones estatales o incluso de la administración pública, los sesgos algorítmicos pueden afectar de manera desproporcionada a grupos vulnerables y a comunidades religiosas minoritarias.
En particular, los miembros de grupos vulnerables o minorías que están potencialmente expuestos a comentarios de odio pueden verse desanimados a expresar sus opiniones, libremente. Y, en consecuencia, pueden optar por abstenerse de contribuir al debate público digital, ya que tienen experiencias previas de recibir respuestas ofensivas o degradantes en su interacción con otros usuarios de las plataformas digitales. Al silenciar a los miembros de los grupos minoritarios, también se disuade a los oyentes potenciales de esos grupos de participar en sus opiniones. Y además, en términos del impacto general de la inteligencia artificial en la libertad de religión y en la libertad de creencia, numerosos estudios han demostrado que las herramientas de moderación de contenidos de inteligencia artificial para la detección del discurso de odio están sesgadas contra precisamente aquellos usuarios que no utilizan formas de lenguaje caucásicas, como es el caso, por ejemplo, de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, para las que se marcan sus tweets como ofensivos 1,5 veces más a menudo que las de otros grupos étnicos y 4,5 veces más a menudo que para las comunidades caucásicas. Y por último, debemos señalar que las plataformas digitales operan en una zona muy ambigua, ya que no se trata de entidades estatales, no son estados, pero ejercen un poder de regulación sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad religiosa de los usuarios de dichas plataformas, que se asemeja mucho al de una autoridad pública, ya que en la práctica determinan qué discursos deben circular en las plataformas, cuáles se deben silenciar y cuáles se deben amplificar. Por tanto, la IA se ha convertido en el nuevo actor regulador del discurso, no solo político, sino del discurso público en general. Ya no son los estados quienes establecen los límites de lo permisible o de lo censurable, sino que su papel lo desempeña hoy en día sistemas de inteligencia artificial integrados en plataformas que reúnen miles de millones de usuarios. Y en este sentido se ha pronunciado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al advertirnos que la delegación de censura a través del uso de la moderación algorítmica en actores privados tales como serían las plataformas de contenidos digitales vulnera fehacientemente la libertad de expresión si no existen correlativamente garantías de recurso externo y de transparencia. Más concretamente, la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que trató este asunto lo hizo en una sentencia titulada Bradshaw and Others versus United Kingdom, dictada en el año 2025, muy reciente, el 22 de julio de 2025, donde el tribunal reafirma que cualquier medida que obligue a un operador de plataforma digital a restringir contenido bajo amenaza de sanción constituye, en principio, una interferencia con la libertad de expresión de los usuarios. Y esta interferencia puede resultar, a juicio del Tribunal Europeo, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, más concretamente al artículo 10, cuando la delegación de funciones de censura a actores privados, por ejemplo, mediante sistemas de moderación algorítmica, no va acompañada de garantías suficientes, es decir, de mecanismos de transparencia sobre criterios y sobre la posibilidad de el recurso o el examen externo efectivo. El derecho europeo también ha intentado reconducir esta situación a través de dos instrumentos normativos, el Reglamento 2022/2065 de servicios digitales, relativo a ese mercado único de servicios digitales y porque modifica la directiva anterior 2000/31, también conocido como Reglamento de Servicios Digitales, y el más reciente Reglamento 2024/1689 de Inteligencia Artificial. El Reglamento de Servicios Digitales impone desde el año 2024 deberes de transparencia, de notificación y de apelación, además de auditorías anuales para las grandes plataformas digitales. Pero, por su parte, el reglamento en materia de inteligencia artificial parte de un principio clave, parte de la clasificación de los sistemas por niveles de riesgo. Y ahí tenemos que diferenciar entre tres niveles: los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, que serán prohibidos porque se considera que vulneran derechos fundamentales. En segundo lugar, tenemos los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto, que requieren supervisión humana y control de calidad y registro público, y aquellos sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado mínimo, para los que el reglamento solo obliga a informar sobre su uso. Pues bien, los sistemas de inteligencia artificial que emplean moderación de contenido entran en la categoría de riesgo alto,
sobre todo cuando pueden afectar a derechos como la libertad de expresión, de religión o participación política. Y desde febrero del año 2025 están activas las primeras prohibiciones. En concreto, ningún sistema de inteligencia artificial puede usar técnicas subliminales, de reconocimiento de emociones, por ejemplo, o puede categorizar personas por creencias o ideologías bajo multas de hasta 35 millones de euros. Por tanto, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha introducido un marco de protección transversal, tratándose de sistemas de inteligencia artificial que emplean moderación de contenidos, ya que obliga a que toda persona tenga el derecho a saber cuándo interactúa con una inteligencia artificial y cuándo su contenido ha sido moderado automáticamente. Y esta última garantía que nos aporta el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial refuerza un principio jurisprudencial, que es el principio de proporcionalidad, según el cual la eliminación automática de contenido religioso o de contenido ideológico debe estar siempre sometida a control humano y a una motivación explícita. Sin embargo, permítanme decir que creo sinceramente que el legislador europeo se equivoca en el abordaje de la moderación de contenidos algorítmica por lo que respecta a la libertad religiosa. Y voy a explicar a modo de conclusión mi postura y esta posición. Porque la cuestión, a mi juicio, no radica únicamente en prohibir ciertas expresiones, sino en recuperar la capacidad deliberativa para definir colectivamente lo que constituye una manifestación legítima del derecho a la libertad religiosa o libertad de creencias frente a aquellas que resultan manifestaciones censurables. Y delegar este control en sistemas algorítmicos implica el riesgo real de derivar hacia una censura invisible, mediada por códigos y datos que reproducen persistentes sesgos eurocéntricos y no permiten la comprensión de la riqueza de la diversidad religiosa global. Y por tanto, la respuesta no pasa por enseñar moral a las máquinas, enseñar moral a la inteligencia artificial, tampoco pasa por una utópica humanización de la inteligencia artificial, sino por una necesidad urgente de mitigación del sesgo eurocéntrico en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial, asegurando así el desarrollo y aplicación de los mismos desde una perspectiva más inclusiva y culturalmente plural. Por tanto, defender los derechos fundamentales en la era digital exige que los sistemas de inteligencia artificial, lejos de limitarse a detectar riesgos formales para la libertad de expresión y para la libertad religiosa, sean diseñados para reconocer los contextos en los que emergen y se manifiestan las expresiones de fe y las distintas cosmovisiones religiosas. Y solo así podremos garantizar que estos sistemas reflejen y respeten de manera eficaz y efectiva la pluralidad de creencias y la diversidad inherente a las sociedades plurales contemporáneas. Muchas gracias por su atención y quedo, por tanto, pendiente de sus comentarios y posibles preguntas.